Bendiciones, mis amados hermanos. En esta hora les doy la bienvenida a este espacio de lectura y de reflexión bíblicos, esperando que se encuentren muy bien. Nosotros agradecidos con Dios que nos permite una vez más estar listos para poder compartir con ustedes el día de hoy el capítulo 7 del libro de los Hechos. En la Biblia se comenta que es Hechos de los Apóstoles. Pero si uno se pone a ver el contenido realmente, yo lo llamaría, o yo lo hubiese llamado mejor, Hechos del Espíritu Santo. El día de hoy estaremos mirando este capítulo 7, mis amados, defensa y muerte de Esteban. Para mí, de los primeros mártires, si no es que es el primero que murió por causa de la predicación después de la ascensión de Jesucristo. Así es que sin más, mis amados, vámonos a este capítulo número 7 y enseguida pasamos al comentario de este capítulo. Sin más, mis amados, sean todos bienvenidos. Capítulo 7. Defensa y muerte de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? Y él dijo: Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.
Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven
que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué tremendo, mis amados. Son de las cosas que incluso imaginarlas para mí es fuerte, mis amados, esta situación. Y por otra parte me sorprende cómo con el Espíritu Santo da una capacidad para entender la palabra. ¿De qué manera mi amado narró gran parte del Antiguo Testamento, muy importante, acerca de esta nación que desde esos tiempos, mi amado, ya tendían a ir en contra del Señor? Menciona ahí de sus profetas, y en el caso específico de a quienes hablaba Esteban, que fueron contra Jesús. Estamos hablando que en ese tiempo, mi amado, habían pasado pues yo no sé cuánto tiempos y días cuando sucede esto, o tal vez meses, no lo sé, mis amados. Les recuerdo que el libro de los Hechos estamos hablando de que Jesús va al cielo, pasan 40 días, más 10 días después de esos 40 es cuando viene Pentecostés. Y luego empieza las predicaciones de Pablo y todo, pero no nos menciona si fue de un día tras otro, ¿verdad? Ya. Pero qué tremendo, mi amado, cómo se registra ahora esto de esta persona que da su vida de una manera como Jesucristo. En este caso, él no lo hizo por la humanidad, Esteban, lo hizo por dar ese mensaje y por confrontar los corazones, confrontar la realidad de estos hombres. Mi amado hermano, hoy en día, usted y yo, que conocemos la verdad, que ya sabemos y que tenemos la palabra y el Espíritu Santo, ¿qué tan valientes somos en este aspecto? Vámonos a lo que viene siendo el comentario, mis amados, sin más. Son 60 versículos que contiene este capítulo número 7, de los cuales podemos aprender lo siguiente. Número 1, el sumo sacerdote era quizás Caifás, el mismo que cuestionó y condenó antes a Jesús. Juan 18:24 nos habla. Así es que nuevamente nos encontramos a este personaje Caifás tomando decisiones en contra de la vida, contrarias completamente a la palabra que se les estaba confrontando. En el versículo número 2, Esteban dio inicio, mis amados, a una extensa exposición acerca de la relación de Israel con Dios. De la historia del Antiguo Testamento mostró que los judíos, una vez tras otra, rechazaron el mensaje de Dios y sus profetas, y que este concilio negó al Mesías, el Hijo de Dios. Protestó 3 puntos principales. Número 1, la historia de Israel es la historia de los hechos de Dios en el mundo. Número 2, los hombres adoraron a Dios mucho antes que hubiera un templo, porque Dios no vive en un templo, mis amados, está en todo lugar. Y número 3, la muerte de Jesús fue un ejemplo más de la rebelión de Israel y el rechazo a Dios. En realidad, Esteban no se defendió, mis amados. En lugar de ello, tomó la ofensiva, aferrándose a la oportunidad para resumir sus enseñanzas acerca de Jesús. Esteban acusó a los líderes religiosos por fallar en obedecer las leyes de Dios, las leyes que ellos con orgullo manifestaban seguir meticulosamente. Esta fue la misma acusación que Jesús elevó en contra de ellos. Amado hermano, hermana, cuando testificamos de Jesús, no necesitamos estar a la defensiva, mis amados. No es ganar un debate.
no es tener la razón, sino simplemente debemos manifestar nuestra fe. De eso se trata, mi amado. Versículo 8. La circuncisión era una señal de la promesa o el pacto entre Dios, Abraham y la nación de Israel. Esto lo encontramos desde Génesis capítulo 17 versículos 9 al 13. El mensaje de Esteban resumió la historia de Israel. A mí me sorprende esta capacidad que tiene de hacer una interpretación de la Biblia tal cual, ¿verdad? Yo creo que inspirada por el mismo escritor de esos libros, que es el Espíritu Santo. En hombres, claro, pero a final de cuentas el Espíritu Santo, mis amados. Ahora, Esteban estaba expresando cómo el pacto se tomó en cuenta a través del tiempo. Esteban señaló que Dios siempre respetó la parte que le correspondía en esta promesa hecha. Pero Israel falló una y otra vez hasta el final. A pesar de que los judíos contemporáneos de Esteban seguían adhiriéndose a la ceremonia de la circuncisión, eran negligentes en obedecer. Mis amados, los corazones de la gente estaban lejos de Dios. Su falta de fe y desobediencia significan su fallo en guardar la parte del pacto que le correspondía a Israel. Mis amados, cuán importante es obedecer. Ya sabe usted qué quiere Dios, qué le agrada a Dios, mi amado. ¿Para qué volvernos en contra? Hablemos de Esteban. Alrededor del mundo, a menudo el evangelio ha venido enraizándose en lugares preparados por la sangre de mártires. Antes de que una persona dé su vida por el evangelio, antes debe vivir por el evangelio. Una de las maneras en que Dios prepara a sus siervos es ubicándolos en posiciones insignificantes. Su deseo de servir a Cristo se traduce en la realidad de servir a otros, mis amados. Esteban fue un administrador eficaz y también un buen mensajero antes de ser mártir. Esteban fue uno de los hombres nombrados para distribuir alimentos en la iglesia primitiva. Esto es lo que hacía este hombre, mi amado hermano. Ni siquiera andaba como un apóstol. Él repartía comida. Desde mucho antes se desató una violenta persecución en contra de los cristianos. Existía ya ostracismo social. Por lo general, los judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías se separaban de sus familiares. Como resultado, los creyentes dependían uno del otro para su sostenimiento. Compartir casas, alimentos y otros recursos era una distinción práctica y necesaria de la iglesia primitiva. Este es el trasfondo, mis amados, también, Hoy en día tal vez nosotros podamos decir, hay que tener en común todas las cosas, vivamos como la iglesia primitiva. Tal vez eso sea más difícil de cumplir por ahorita la situación en la actual que vivimos nosotros, mis amados. Pero yo creo que si las condiciones estuvieran como en la iglesia primitiva, donde hubiese persecución, donde hubiese tantas cosas así de fuertes, yo creo que estos elementos serían más notorios tal vez. No estoy diciendo que sea bueno, que en nuestros tiempos no haya esa unidad. Mas sin embargo, este es el trasfondo, mis amados. Este es el contexto que se estaba viviendo en este tiempo. Nos habla que empezaron las murmuraciones. Los nombrados para administrar se eligieron por su integridad, sabiduría y sensibilidad hacia Dios. Entonces estos hombres que servían y repartían el alimento en este contexto, en esta situación, por eso tenían que ser hombres con estas características: integridad,
No podían poner otro Judas a repartir, mis amados, porque pues iba a quedar con las cosas. Sabiduría. El trato, de una u otra manera, tenían que tener al Espíritu Santo de Dios y el conocimiento, porque tal cual encontramos, yo veo la forma de explicar el Antiguo Testamento es como si un Pedro estuviera hablando, un Pablo estuviera hablando. Mas sin embargo estamos hablando de Esteban, alguien que repartía comida. Mas sin embargo con estas características. Esteban, además de ser un buen administrador, también era un predicador eficaz. Aquí no lo encontramos. Cuando en el templo se tuvo que enfrentar a diferentes grupos antagónicos, la lógica de Esteban al responder era convincente. Esto se deduce de la defensa que hizo ante el concilio. Presentó un resumen de la historia judía e hizo una aplicación contundente que paralizó a sus oyentes. Durante su defensa debió tener en cuenta que dictaba su propia sentencia de muerte. Los miembros del Sanedrín no podían permitir que sus motivos malignos se pusieran al descubierto. Lo apresaron hasta matarlo, mientras que él oraba en favor de ellos. Sus palabras finales muestran cuánto se asemejó a Jesús en poco tiempo. Su muerte tendría un impacto duradero en un joven Saulo, o sea, Pablo de Tarso, quien dejaría de ser perseguidor violento de los cristianos para convertirse en el más grande de los campeones del evangelio que la iglesia haya conocido. La vida de Esteban es un desafío continuo a todos los cristianos. Como fue el primero en morir por la fe, su sacrificio motiva preguntas como: ¿cuántos riesgos corremos al seguir a Jesús? ¿Sí se ha cuestionado esto, tal vez usted, mi amado, o no? ¿Cuántos riesgos se corren por seguir a Jesús? Ahora, ¿está dispuesto o estaremos dispuestos a morir por Él? ¿Queremos en verdad vivir para Cristo? Mi amado, estas preguntas tienen que ser respondidas sí o sí. Si no responde a estas preguntas, lo más seguro es que no esté viviendo de acuerdo a esto, mi amado. Puntos fuertes y logros. Uno de los 7 diáconos escogidos para supervisar la distribución de alimentos a los necesitados en la iglesia primitiva. Conocido por sus cualidades espirituales de fe, sabiduría, gracia y poder, y por la presencia del Espíritu en su vida. Era un líder, maestro, polemista sobresaliente, el primero, mis amados, en dar su vida por el evangelio. Lecciones de su vida. El esfuerzo por lograrlo excelente en todas las tareas. Tareas que para muchos pueden ser insignificantes, mis amados, pero esto es la preparación para responsabilidades mayores. El que es fiel en lo poco, mi amado, en lo mucho también lo va a hacer. Pero el que le batalla, le flojea o hace las cosas al ahí se va en lo pequeño, mis amados, difícilmente va a estar listo, o así igualmente las va a hacer en las cosas grandes. Conocer verdaderamente a Dios guía a acciones prácticas y compasivas en favor de la gente. Esto es inherente en el cristiano verdadero, mi amado. Un cristiano genuino que ama a Dios es alguien que sirve, ¿no? Yo no conozco uno que según él ame a Dios con todo su corazón y se lleve mal con todo el mundo, iniciando con los miembros de la iglesia. Y si hay esa repulsión o esa división o esa oposición, cuidado, mis amados, porque puede que realmente no esté conociendo a Dios. Datos generales: responsabilidades en la iglesia. Era diácono, distribuidor de alimentos entre los necesitados. Los contemporáneos de Esteban, Pablo, Caifás, Gamaliel, los apóstoles. Versículo clave: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
puesto de rodillas, clamó a gran voz, no susurrando, mis amados. Imaginen la escena de rodillas, la gente gritando, aventándole piedras, golpeándole y aún así gritar: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:59 al 60. La historia de Esteban se narra en Hechos 6, 3 al 8 y también se menciona en Hechos 11, 19 y 22, 20. ¡Qué tremendo, mis amados! Versículo 17. El repaso de Esteban acerca de la historia de los judíos nos da un claro testimonio de la fidelidad y la soberanía de Dios. A pesar de las continuas fallas en su pueblo escogido y los turbulentos acontecimientos del mundo, Dios fue elaborando su plan. Mis amados, cuando atraviese circunstancias confusas, recuerde lo siguiente. Recuerde que en este comentario que hacemos de la palabra de la Biblia, mis amados, me encanta que hay secciones o hay partes que nos habla muy específicamente a usted y a mí para nuestro tiempo. Y yo creo que esto es algo de lo cual no nos escapamos. El pasar a través de circunstancias confusas, difíciles. Pero por favor recuerde esto, anótelo, mi amado hermano, por allí. Enmárquelo, hágalo con letra bonita si quiere, o no sé de qué manera puede hacer usted ahí algo para que recuerde esto, por favor. Número 1, Dios tiene el control. Nada le sorprende al Señor. No hay algo que usted pueda decir: ay, se hizo esto o pasó esto, que diga Dios: ¿cómo? No sabía. No, mi amado, Dios tiene el control. Número 2, este mundo no es todo lo que existe. Este mundo, mis amados, pasará, pero Dios es eterno. Así es que, mi amado hermano, está bien trabajar, está bien el buscar, bienestar en este mundo, pero que no se nos vaya el avión, que no se nos vaya la vida solamente buscando lo que en este mundo se va a quedar, lo que pasará. Número 3, Dios es justo y hará justicia, castigando al malvado y recompensando al fiel. ¿Cuándo va a ser? Mi amado hermano, pues solamente lo sabe también. Pero de qué va a pasar, va a pasar. Todos, mis amados. Y aquí la justicia de Dios, por eso es tan tremendo que usted y yo tenemos que estar bien, porque en ocasiones hay injusticias que uno dice: Señor, haz justicia, por favor. Mi amado hermano, sea consciente de lo que pide, porque usted es el primero que va a entrar en esa justicia. Y si uno está mal, mi amado hermano, tenemos un Dios que no acepta corrupción, que Él sí ve todas las cosas, pesa los corazones, las intenciones, va más allá. Entre hombres, mis amados, se pueden engañar unos a otros, pueden aparentar, pueden ser hipócritas, pueden ser mentirosos. Y en ocasiones la justicia en este mundo no llega, mis amados, al estándar debido. Y las pruebas y los resultados están incluso en nuestros tiempos. Pero con Dios, mis amados, no es así. Así es que piense en esto también de parte de Dios. Es justo y hará justicia. Y esta justicia sí viene en la Biblia y sí lo menciona claro. Castigará al malvado y recompensará al fiel. Así es que, mi amado hermano, seamos fieles. 4. Dios lo quiere usar. Por favor, mi amado, es que yo no tengo no, Dios lo quiere usar, es que yo no puedo, Dios lo quiere usar. ¿Qué puedo hacer para Dios? Dios lo quiere usar. Al igual que a José, que a Moisés y a Esteban. Para que se distinga en este mundo, mi amado hermano, le recuerdo que no estamos aquí para debatir y ganar debates, mi amado, o para callar a la gente con mucha sabiduría. No, mi amado. Tenemos que distinguirnos de este mundo. ¿Cómo? Pues con el Espíritu Santo en nuestras vidas, con la palabra, viviendo, pensando de forma diferente. Versículo 37. Los judíos en un inicio pensaron que este profeta era Josué, pero Moisés se refería al Mesías que vendría. Lo que Esteban estaba mencionando se encuentra en Deuteronomio 18:15. Pedro hace lo mismo en este versículo de Deuteronomio 3:22. Versículo 38. Esteban usó la palabra eclesia, traducido como asamblea,
para describir la congregación o pueblo de Dios en el desierto. Esta palabra significa los llamados y lo usaban los cristianos del primer siglo para describir su propia comunidad o asamblea. Eclesia, ¿le suena? Por eso de ahí se deriva en iglesia. El punto de Esteban era que la ley dada a través de Moisés a los judíos era la señal del pacto. Por obediencia, continuaría siendo el pueblo del pacto de Dios. Pero como desobedecieron, rompieron el pacto y perdieron el derecho de ser el pueblo escogido. ¿A quién le iba a gustar, mi amado hermano, que le dijeran, ya no eres escogido? ¿Por qué? Porque has roto el pacto. Eso hizo que estos hombres se enojaran a tal grado de causar esto. En el versículo 38 podemos ampliar que en Gálatas 3:19 y Hebreos 2:2 parece que Dios le dio a Moisés la ley a través de los ángeles. En Éxodo 31:18 dice que Dios escribió los 10 mandamientos, o sea, escritas con el dedo de Dios. Al parecer, Dios usó mensajeros angelicales para entregar su ley a Moisés. No hay contradicción, mis amados. Versículo 42. Ejército del cielo se refiere a la práctica de adorar deidades asociadas con estrellas y planetas. En el versículo 43, aquí Esteban da más detalles de la idolatría que se habla en el capítulo 7:40. Estos eran ídolos que Israel adoraba durante su peregrinaje en el desierto, según Éxodo 32:4. Moloc era el dios asociado con el sacrificio de niños, y Refán era un dios egipcio. Amós también nombra deidades asirias que Israel adoraba en Amós 5, capítulo 5, versículos 25 al 27. Así es que no era nada más una idea, mis amados. No era como decir, ay, adoraban ídolos. No, aquí tenían nombre, qué ídolos lo hacían y en qué momento lo estuvieron haciendo. No era algo aislado y no era algo de una persona. Es tremendo, mis amados. Versículo 44 al 50. A Esteban lo acusaron de hablar en contra del templo. Versículo 13 del capítulo 6 de Hechos. A pesar de reconocer la importancia del mismo, sabía que no era más importante que Dios. Porque Dios no está limitado, mis amados. Él no vive solo en un santuario, sino donde haya corazones de fe dispuestos a recibirle. Salomón lo supo cuando oró en la dedicatoria del templo, en 2 de Crónicas 6:18. Dios quiere vivir en nosotros. Ahora la pregunta es, mi amado hermano, ¿vive Él en usted? ¿Ya tiene a Dios en su corazón? Versículo 52. A muchos profetas persiguieron y mataron. Urías, en Jeremías 26 del 20 al 23. Jeremías fue otro, en Jeremías 38 del 1 al 6. Isaías, la tradición dice que el rey Manasés lo mató. Segunda de Reyes 21:16. Amós, en Amós 7:10 al 13. Zacarías, no el autor del libro bíblico, sino el hijo del sacerdote Joiada, en Segunda de Crónicas 24. Segundo de Crónicas 24, 20 al 22. Elías, Primera de Reyes 19:1-2. Jesús también usó la parábola para referirse a cómo los judíos rechazaron siempre a los mensajeros de Dios y cómo los persiguieron. Esto lo vimos en Lucas 20 del 9 al 19. El justo se refiere al Mesías, cuando menciona aquí Esteban el justo. Así es que, mi amado hermano, el Antiguo Testamento por eso complementa todo. Recuerde que son más de 300 profecías cumplidas, hechas por muchos de estos profetas en Cristo. Ahora está Esteban recordándoles, ¿verdad? Y aquí tenemos nuevamente en el comentario ampliando quiénes fueron, en dónde están escrita la forma en que ellos tal vez padecieron. Versículos 55 al 58. Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús el Mesías a la diestra del Altísimo. Las palabras de Esteban son similares a las que Jesús dijo ante el concilio en Mateo 26:64, paralelo a ello Marcos 14:62 o Lucas 22:69. La visión de Esteban ratificó las palabras de Jesús.
y encolerizó a los dirigentes judíos que condenaron a Jesús a la muerte por blasfemia. No toleraron las palabras de Esteban. Por eso, lo sacaron de la ciudad y apedrearon. Tal vez la gente, mis amados, hoy en día no nos mate por hablarles de Cristo, pero sí nos van a dar a entender que no quieren oír la verdad y hasta tratarán a menudo de callarnos. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Sigamos honrando a Dios. ¿Cómo? Con nuestra conducta, con nuestras palabras. A pesar de que muchos se pongan en nuestra contra o en contra del mensaje, sepamos que también va a haber quien sí va a seguir a Cristo. Recuerde, la muerte de Esteban provocó un profundo impacto en Saulo, quien luego se convirtió en el misionero más grande del mundo. Aún los que se le opongan ahora pueden más tarde volverse a Cristo. Así es que, mi amado hermano, híjole, pues no hay fijón aquí en esta parte, ¿verdad? No hay excusa. Tenemos que demostrar con nuestros hechos, con nuestras palabras, quién es el Señor de nuestras vidas. Y tenemos que decirle a la gente también dónde pueden encontrar el camino, la verdad y la vida. Tenemos que hablar de lo que Jesucristo ha hecho. Versículo 58. A Saulo también se le llamaba Pablo. Versículo 9 del capítulo 13. El gran misionero que escribió muchas de las epístolas del Nuevo Testamento. Saulo era su nombre hebreo. Pablo era su nombre griego. Así es que es el mismo, mis amados. Se usó al iniciar su ministerio a los gentiles. Cuando Lucas presenta a Pablo, este detestaba y perseguía a los seguidores de Jesús. Es un contraste con el que Pablo de Lucas se ocupara en gran parte del resto del libro de los Hechos. Un devoto seguidor de Cristo y un dotado predicador del Evangelio. Pablo tenía la cualidad única para hablar a los judíos acerca de Jesús, porque antes perseguía a los que creían en Jesús y entendía esta oposición. Pablo es un gran ejemplo de que para Dios no hay ninguna persona imposible de alcanzar ni cambiar. Qué tremendo, mis amados. Versículo 59. La pena por blasfemia, o sea, hablar con irreverencia de Dios, era morir apedreado. Levítico 24:14. Los furiosos líderes religiosos, sin juicio ni veredicto, apedrearon a Esteban. No entendían que las palabras de Esteban eran ciertas porque no buscaban la verdad. Solo querían defender sus puntos de vista. Versículo 60. Al morir Esteban, habló palabras muy similares a las palabras de Jesús en la cruz que vimos en Lucas 23:34. Los primeros cristianos se gozaban de sufrir como Jesús sufrió porque eso significaba que les tenían por dignos, según Lucas 5:41. Esteban estaba listo para sufrir como Jesús, aún al punto de pedir perdón por sus asesinos. Esta actitud perdonadora viene solo del Espíritu Santo. Se lo vuelvo a repetir, mi amado hermano. Esta actitud perdonadora, de perdonar a tal grado, imagínense que lo estén matando y todavía decir, Señor, perdona, viene del Espíritu Santo solamente. El Espíritu también puede ayudarnos a actuar como Esteban lo hizo, con amor por nuestros enemigos. Lucas 6:27. Ahora, pregunta, mis amados, ¿cómo reaccionaría usted si alguien lo hiriera por causa de lo que cree? ¿Cómo reaccionaría? Híjole. Ay, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Tal vez algunos de nosotros nos saldrían por ahí dicen, ¿verdad? Los apellidos o el carácter meramente carnal. Ay, mis amados. Efectos de la muerte de Esteban. La muerte de este hombre no fue en vano. A continuación, se nos van a mencionar algunos de los hechos que se deben directa o indirectamente a la persecución iniciada con el martirio de Esteban. Fíjese, todo lo que pasó
en cuanto este hombre da su vida de esta manera. Está un viaje evangelístico de Felipe, Hechos 8, que lo veremos primeramente Dios el día de mañana que veamos este capítulo 8, 4:40. La conversión de Saulo o Pablo, capítulo 9, también en esta semana lo vamos a estar mirando, versículos del 1 al 30. El viaje misionero de Pedro, Hechos 9, 32 y 11, 18. Y se funda la iglesia en Antioquía y Siria, Hechos 11, 19. Entonces estas son las cosas muy comprobables, se pudiera decir, después de la muerte de este varón. Ay, mis amados, ¿qué le parece? ¿Qué le parece este capítulo número 7 del libro de los Hechos? ¿Le había prestado usted la atención debida? ¿Sabía usted este personaje, Esteban? ¿Conocía este resumen que vio de la historia de Israel, de la condición del corazón de estos hombres delante de los pactos de Dios hacia ellos? La palabra no vuelve vacía. Y le recuerdo que no tenemos un Dios tirano, mis amados. No es alguien que está esperando a que nos equivoquemos para castigarnos. No, al contrario, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y está esperando que usted y yo nos volvamos en amor hacia Él porque no quiere que nadie se pierda. Así es que tomemos la parte que nos corresponde, mis amados, y vamos por más. Que nos cierran las redes sociales, no pasa nada, abrimos otras y continuamos predicando, ¿verdad? Que la gente no nos quiere oír, no pasa nada, continuamos hablando porque va a haber quien sí quiera. Y quien quita, ¿verdad? Nos encontramos con un Saulo por ahí que al rato el Señor utilice como Pablo. ¿Qué piensa, mi amado hermano? ¿Qué piensa? Cómo me encantaría. Siempre cuando llego a esta partecita de que termino, de que concluyo, cómo me encantaría tener, ¿verdad? Aquí alguno de ustedes que me pudiera retroalimentar esta parte, decirme qué siente, qué piensa o qué le parece lo que estamos viendo, ¿verdad? Esa es una de las características que a mí me encanta de los discipulados o que me encanta de las clases, ¿verdad? Que uno tiene esta posibilidad de preguntar, de ver, de analizar, de opinar, Pero bueno, es parte de... Bendigo a mi hermanita Anaya Ortega, a mi hermanita Lili Orozco, a mi hermanita Irma, que por aquí están o han estado presentes en algún momento, ¿verdad? Aquí de la transmisión. Les bendigo. Por acá en el TikTok también sé que algunos han estado presentes en algún momento. Le han dado me gusta, así es que también por acá les bendigo en el amor de Dios a cada uno de ustedes. A quienes vayan a mirar esto como una repetición, mis amados, en la plataforma de YouTube o aquí mismo en Facebook, yo les bendigo también en el amor del Señor y anhelo con todo mi corazón de que este buen tiempo o esto que comparto con ustedes bendiga sus vidas y bendiga a todos aquellos que dispongan, ¿verdad?, también su oído a recibir palabra. Así es que, mis amados, ánimo, excelente día para cada uno de ustedes. Si Dios nos permite, el día de mañana por acá nos vemos para continuar con el capítulo 8 del libro de los Hechos. Ánimo, mis amados, bendiciones para todos.